Hola a todos, en este nuevo video vamos a estar conversando un poco sobre lo que es Business Intelligence y minería de datos. Estos conceptos, pues obviamente basándonos en nuestra presentación anterior en la cual estábamos hablando de lo que era el Big Data y el Machine Learning, que van a ser las diferentes herramientas que vamos a utilizar para hacer la identificación de patrones en esas grandes bases de datos, es decir, extraer información o minar los datos y con base en esa minería de datos que vamos a realizar poder hacer una inteligencia de negocios, es decir, tomar mejores decisiones ya sea en el plano estratégico, táctico u operativo en cada una de las operaciones de las compañías. Entonces, vamos a revisar unos conceptos antes de continuar más adelante con la presentación. Lo primero es que, como les decía, minería de datos viene de la composición de la palabra minería y obviamente la palabra de datos. Los datos son las grandes bases de datos que vamos a tener disponibles por el Big Data, y lo que nos interesa a nosotros es minar esos datos o extraer información de los mismos. Por ponerles una analogía, si yo tengo una mina de oro, pues donde está la mina como tal, no todos los minerales que hay ahí son oro, sino que hay una gran cantidad de minerales que no me interesan o podría considerarlos como basura, pues porque no es objeto de mi interés. Y de igual manera, en esta parte de minería de datos, pues yo voy a tener una gran cantidad de información y dentro de esa información hay una información en particular que me interesa identificar. ¿Cómo vamos a llegar a ese yacimiento de oro? Haciendo la analogía, pues ese yacimiento de oro vamos a llegar, pues así como tenemos al minero acá, pues con unas herramientas. En ese caso, este pico que él tiene acá, pues van a ser los algoritmos de aprendizaje automático o machine learning que vamos a ver a lo largo del curso, que son los que precisamente nos van a permitir encontrar el oro dentro de la mina, es decir, encontrar el patrón de datos que es de mi interés dentro de la gran nube de datos que es el Big Data. Eso digamos que es el concepto que es básico en lo que es la minería de datos. Como estamos hablando de datos, también es muy importante que hagamos algunas claridades sobre los datos. Entonces, un primer concepto que debemos tener claro es que un conjunto de datos lo vamos a considerar como el agrupamiento de información, la cual comparte una misma estructura. Esto es muy importante porque al momento de yo empezar a procesar los datos, puede que inicialmente, y eso lo vamos a ver en, en las metodologías o en los marcos de trabajo establecidos, estandarizados que ya hay para abordar este tipo de problemas, yo puedo tener datos, algunos que son de tipo imagen, otros que son de tipo texto, tipo numérico, y en algún momento dado me va a interesar poder trabajar con todos ellos para poder extraer alguna información y poder tomar decisiones. Entonces, obviamente me va a tocar hacer un preprocesamiento de estos datos para en un momento dado, si no están en la misma estructura, poder colocarlos en la misma estructura y poder entonces empezar a procesarlos definitivamente a través de las herramientas de aprendizaje automático y poder identificar los patrones. En cuanto a conjunto de datos, es importante tener en cuenta que así como en los problemas de optimización hay unas instancias en la literatura. Recuerden que en los problemas de optimización, por ejemplo, si yo quiero verificar si mi algoritmo de búsqueda o la metaheurística que estoy diseñando es competitiva con otras metaheurísticas que hay a nivel mundial, hay unas instancias o unos escenarios disponibles en la literatura en la cual personas de diferentes partes del mundo, en la medida que van diseñando metaheurísticas, resuelven esos problemas que están ahí y pueden comparar su solución tanto en calidad como en tiempo de ejecución con soluciones de demás de otros investigadores, y de esa manera poder identificar qué tan óptima es esa meta heurística o esa propuesta de solución que ellos están presentando en el paper. De igual manera, así como lo tenemos en optimización,
En Machine Learning y en Big Data vamos a tener unos repositorios donde vamos a tener unos conjuntos de datos o unos datasets, que es el nombre con que se conocen a nivel mundial o en el ámbito científico. Esos conjuntos de datos o esos datasets van a tener una gran cantidad de datos de diferentes escenarios, ventas, el campo médico, que van a permitir que las personas, su forma de abordar el problema de aprendizaje automático, la evalúen contra esas instancias o contra esos conjuntos de datos que tenemos aquí disponibles, y de esa manera poder identificar si su metodología ahorra una mayor confiabilidad o una mejor calidad o predicción en la respuesta en comparación con otras propuestas que hayan hecho otros autores. Entonces vamos a encontrar diferentes repositorios de datos, que es los lugares donde se encuentran disponibles estos datasets o conjuntos de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, este que es el UCI, que como pueden ver es un repositorio para Machine Learning. Los conjuntos de datos, pues también tenemos que mencionar algunos problemas relacionados con los mismos. En algunos casos son de difícil acceso, es difícil el acceso a fuentes de datos que contengan suficiente información. Ustedes ven por eso que muchas veces las empresas pagan por bases de datos y ven que las aplicaciones que tenemos muchas veces en el celular y por otro tipo de accesos que tenemos a través de internet nos piden los datos, y muchas veces desafortunadamente esos datos se los terminan vendiendo a otras compañías porque, digamos, las compañías no tienen el acceso a parte de la información. Entonces estas aplicaciones o a través de estos terceros es que logran apropiarse de la información. En algunos casos obviamente no es la mejor manera de hacerlo, pero digamos es algo que se presenta desafortunadamente. Sin embargo, lo importante aquí es precisamente identificar que, a pesar de que hay una gran cantidad de datos y se están generando datos permanentemente, muchas veces el acceso a esos datos aparente o paradójicamente es difícil, como en el caso que les estoy comentando. Muchas veces también vemos datos erróneos en el conjunto de datos, entonces son datos que podemos calificar como atípicos. Entonces, ¿qué hacer con esos datos atípicos? ¿Cómo poder identificarlos? Datos faltantes, digamos que yo tengo una serie de observaciones y a cada observación estoy verificando 20 variables, y de pronto en un par de casos, en un par de observaciones no tengo las 20 variables con sus resultados, sino nada más 18, me faltan dos resultados de variables. Entonces, ¿qué hago en ese caso con esas observaciones? ¿Las elimino o cómo reemplazo esos datos? Datos con valores altos de correlación. En los problemas que vamos a abordar que sean eh, de regresiones múltiples, o que vamos a abordar que tienen múltiples variables como variables independientes, dentro de esas variables independientes es posible que tengamos variables que son función de otras, y eso va a arrojar que el modelo no trabaje adecuadamente. Eso también lo debemos identificar y tomar los correctivos para que nuestro modelo trabaje adecuadamente. Datos multivariados en un mismo conjunto de datos, que era básicamente lo que les estaba comentando, y complejidad para la creación de conjuntos de datos, que es también lo que hablábamos de la estructura. Entonces hay veces que si yo necesito colocar todo en una sola estructura, pues puedo presentar inconvenientes en ese proceso. Bueno, en la parte de conjunto de datos vamos a explicar muy brevemente algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo realizar extracción de características de textos. Entonces yo puedo coger tweets, como hablábamos en la presentación anterior, darle unas indicaciones a las técnicas y poder identificar si las personas en un sector de Colombia están hablando de cierta sintomatología que está asociada a la gripa, y yo poder identificar que de pronto hay un brote de gripa o de cualquier otra enfermedad. Eso se hace, pues, como les decía, identificando algunas palabras, identificando oraciones. También, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo estar revisando la cantidad de capítulos que tenga, digamos, un libro. Si la búsqueda que estoy haciendo
es relacionada con textos académicos, cantidad de secciones, temáticas o palabras claves que tenga cada sección del libro. Todo eso me va a ayudar a poder identificar patrones o información de interés dentro de estos textos que esté analizando. En el caso de imágenes, una técnica que no es la única, pues porque tiene sus fallas, es que si yo tengo esta imagen aquí, ¿cómo puedo yo entrenar a un algoritmo para que él sepa qué es lo que hay ahí? Pues la técnica que les voy a explicar ahora es muy sencilla, se debe complementar con otras porque pues, no es infalible y ahora les explico por qué. Obviamente el algoritmo o la técnica de aprendizaje automático no está viendo como tal la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Me toca hacer una transformación. Acuérdense lo que hablábamos ahorita de la estructura de los datos. Y esa transformación que voy a hacer es esta imagen la voy a descomponer en todos los píxeles que, que ella contiene, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es cada uno de los píxeles verificar qué colores contiene. Entonces, con base en eso, pues yo hago el conteo, bueno, este tiene amarillo, este también tiene amarillo, este tiene amarillo de tal tipo, este tiene amarillo de tal tipo. Empiezo a hacer los conteos y hago esto que se llaman los histogramas de color. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, pues aquí aparece la frecuencia, cuántos píxeles aparecen con una franja de color particular relacionada con el color rojo. Aquí en este caso para el verde y aquí en este caso para el azul. Entonces de esta manera, si yo le coloco dos imágenes, él puede identificar que las dos imágenes son distintas, o si le coloco una imagen de esta imagen al lado de otra igual a ella misma, pues va a poder identificar que efectivamente las dos imágenes son iguales. Obviamente esto tiene inconvenientes, sí, porque puede que haya dos imágenes, aunque es difícil, que tengan los mismos histogramas a pesar de que lo que está internamente no sea lo mismo. Entonces, como le digo, la forma de hacerlo no es infalible, se debe complementar con otras cosas, pero miren que es una forma de cambiar la estructura de este dato, que es un dato visual, convertirlo en un patrón numérico que la herramienta pueda procesar y poder me permita tomar una decisión. En el caso de los sonidos, pues en el caso del audio, pues se miran las frecuencias, la intensidad de los sonidos, se descompone la onda, por ejemplo, con la transformada de Fourier. Eso permite identificar también patrones en las ondas y permite, por ejemplo, incluso que ustedes hagan uso de aplicaciones como SoundHound, en las cuales ustedes pueden tararear una canción y él les puede decir cuál es la canción que estás tarareando, precisamente porque hace la analogía entre su biblioteca de todos esos datos que tiene descompuestos versus lo que está censando en ese momento que ustedes están tarareando. O incluso en su celular, ustedes saben que ya ahora los Android más recientes tienen un asistente parecido a Siri. Yo le puedo colocar, le puedo decir, identifícame cuál es esta canción y lo pongo a escuchar una canción y él viene y me dice la canción es tal o me la muestra en YouTube para que yo vea cuál es la canción o el nombre de la canción que está sonando. Todo eso se hace de esa manera que les estoy indicando. En la parte de imágenes, en el caso de imágenes podemos hacer también este pequeño ejemplo que vemos acá. Aquí nos están diciendo que si yo googleo la palabra casa, vamos a hacerlo de una vez acá para que hagamos la práctica completa. Vamos a digitar aquí Chrome. Entonces, si yo escribo aquí en Chrome o en Google la palabra casa, vamos a ver que él me va a traer una gran cantidad de resultados. Si yo no miro en estos resultados de acá, que son los de todo tipo, sino que me voy a imágenes, voy a ver que él me tiene imágenes de casa, que ya han sido categorizadas como casa de alguna forma. En eso no vamos a entrar en detalles ahora. Pero
Yo adicionalmente, si ustedes se fijan, aquí si le dan en herramientas, color, ustedes pueden escoger, por ejemplo, las casas que sean de color amarillo. Y él aquí les va a traer las casas que son amarillas, aunque en realidad, si ustedes se van a lo que habíamos hablado de los histogramas de color, se van a dar cuenta que en realidad él no está viendo las casas que sean amarillas, sino muchas veces las imágenes que tienen un alto contenido de color amarillo. Por ejemplo, si yo miro esta casa en realidad no es amarilla, es una casa blanca que tiene una pequeña franja amarilla acá, y de pronto la foto tiene una gran cantidad de componentes de color rojo, de color amarillo, de pronto aquí en el pasto, o de pronto aquí una mezcla con el rojo para dar el techo. De igual forma, si yo miro, vamos a buscar otra casa por acá, si yo miro, por ejemplo, esta casa de aquí, esta casa no se ve amarilla, es una casa que más que todo se ve principalmente blanca, pero como ya hay un alto contenido de amarillo en la foto, pues entonces él está haciendo el cruce diciendo, esta foto es casa, y como es casa y tiene un alto contenido de amarillo, pues por la parte de los histogramas, entonces intuyo que la casa es amarilla. Y así vamos a ver diferentes ejemplos de situaciones como esa. Por ejemplo, por acá arriba creo que teníamos otro. Esta casa, si ustedes se dan cuenta, no es amarilla, es como un color como pastel, pero de pronto en la foto, en la composición para crear estos colores que están aquí, está el amarillo, y entonces eso está haciendo que él entienda que la casa como tal es amarilla. Entonces esos son ajustes que obviamente hay que hacerle a la herramienta de aprendizaje automático, combinarla con otras o que tenga en cuenta otros factores de tal manera que pueda identificar que efectivamente la casa es la que es amarilla. Eso es en el caso de esta herramienta que tenemos disponible todos, que es Google, y miren que ya hace un procesamiento de imágenes que de pronto nosotros en un momento dado no entendíamos cómo era que se realizaba. Bueno, entonces ahora volviendo acá a nuestra presentación, nosotros ¿para qué hacemos minería de datos? Bueno, lo primero, pues ya sabemos que la minería es para poder extraer conocimiento o extraer información del gran conjunto de datos, extraer unos patrones que me permitan a mí tomar unas decisiones que obviamente sean las mejores para generar una mayor ventaja competitiva para mi organización o para atacar problemas dentro de mi planta, ya sea problemas de calidad o de cualquier otro tipo. En ese orden de ideas es importante que tengamos claros que vamos a tener dos tipos de minería de datos. Una minería de datos que la vamos a catalogar como predictiva, y una minería de datos que vamos a catalogar como descriptiva. Entonces, en la minería de datos predictiva vamos a tener lo que es la clasificación, ¿sí? Es decir, vamos a estar cogiendo los datos y analizándolos, y lo que me va a interesar en un momento dado es cuando yo identifique o cuando tenga una nueva observación poder determinar a qué clase pertenece esa observación. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un banco, entonces le puede interesar al banco que el cliente con su edad o digamos un seguro, el cliente por su edad, por su estatus socioeconómico, si está casado, si tiene hijos, si tiene cierta formación, etcétera, etcétera, poder clasificarlo como una persona de riesgo alto. Entonces le ofrezco la prima de seguro, o le ofrezco el seguro de vida con ciertas condiciones, con una prima más alta, o si está en riesgo bajo, ¿sí? Entonces ya le ofrezco la prima con una tasa de seguro un poco más baja. Y así vamos a tener diferentes ejemplos donde me va a interesar clasificar. Las clasificaciones siempre o no siempre van a ser de dos clases, o sea, alto, bajo o sí o no, sino que podemos tener clasificaciones de diferente tipo. Es decir, el proyecto en que está la universidad en este momento busca determinar, el proyecto Remind, lo que busca determinar es que mediante las aceleraciones detectadas por diferentes dispositivos como smartwatch, se pueda decir
qué está haciendo la persona. Es decir, el smartwatch está generando unas aceleraciones en X, en Y y en Z, y mediante esas aceleraciones yo poder determinar si la persona está corriendo, por ejemplo, corriendo, o si está caminando, o si está, vamos a colocar aquí caminando, o si está cocinando o lavándose los dientes. ¿Sí? Vamos a poner aquí otra tercera actividad que sea lavarse los dientes. Entonces miren que en este caso el ejemplo de clasificación que les estoy colocando tiene más de dos clases. Aquí anotamos tres, pero en realidad pueden ser 20, 30, 40, 50. Pero lo importante es que aquí a mí no me interesa decir un valor en particular que vaya a tener la variable de respuesta, sino las nuevas observaciones o los nuevos datos que yo vaya teniendo, poder decir o poder asignarlos a las diferentes clases que yo tenga en mi proceso de análisis de datos. Ese es uno de los tipos de análisis predictivos que vamos a hacer. Los otros análisis predictivos se refieren más que todo a lo que es pronósticos. En los pronósticos que vamos a estar haciendo, vamos a estar tomando varias variables independientes tratando de pronosticar cuál va a ser el resultado en una variable dependiente. Entonces yo puedo tomar variables como el crecimiento económico, el tamaño de la ciudad, el número de competidores, el crecimiento de la competencia, la tasa de cambio, etcétera, etcétera, y poder predecir que mis ventas del año que viene aproximadamente van a ser un valor en particular. Entonces ahí estamos haciendo un pronóstico y acá o pronóstico o predicción particular de cuál valor va a tomar la variable de respuesta, y aquí lo que estamos haciendo es clasificar las diferentes observaciones o asignar clasificar las diferentes observaciones, es decir, asignar cada observación a la clase correcta. Y por el otro lado vamos a tener minería de datos descriptiva, en la cual lo que vamos a estar trabajando es clusterización, es decir, vamos a coger todos los individuos de la muestra o todas las observaciones y las vamos a agrupar en grupos similares entre sí, pero que sean diferentes entre ellos. Entonces, por ejemplo, estos dos yo los podría colocar en un clúster porque son verdes, estos son amarillos, es decir, que ellos entre ellos dos son muy similares entre sí, pero son diferentes de estos. Los rojos son parecidos entre sí, pero son diferentes del resto, entonces los voy agrupando a todos ellos en clúster, es decir, los voy agrupando en conjuntos que sean similares entre sí los elementos, pero diferentes de los demás conjuntos. Y lo otro que podemos hacer en minería de datos descriptiva es la asociación, que lo que va a buscar es identificar patrones de ocurrencia simultánea de algunos eventos. Por ejemplo, si una persona va al supermercado y compra pan y huevos, normalmente compra leche. Entonces, a mí me interesaría identificar ese tipo de patrones para yo poder hacer campañas de descuento o campañas de introducción de nuevos productos que vayan amarrados con estos productos que yo sé que normalmente compran los tres. Entonces, esos son los tipos de minería de datos que vamos a manejar: predictiva y descriptiva, así como les acabo de explicar. Esos procesos de minería de datos no los vamos a hacer ahí a lo que se le ocurrió al profesor en clase o a lo que se le ocurra a cualquiera. Hay unos protocolos para abordar este tipo de problemas. Dentro de esos protocolos, el primero fue el Knowledge Discovery in Databases, más conocido como KDD. Este KDD lo que hace es formalizar una serie de pasos que se deben seguir de tal manera que yo pueda garantizar que los resultados que estoy obteniendo son confiables y que yo se los podría aplicar a otra herramienta o a otra base de datos. Por ejemplo, para hacer la analogía, si ustedes han ido a un laboratorio en una empresa, van a ver que hay algo que se llaman las condiciones del laboratorio. La humedad en 50%, la temperatura en 23 grados y otro tipo de condiciones que se deben tener en cuenta para que si yo hago ciertas pruebas en otro laboratorio, en otra parte del mundo, obtengan los mismos resultados que las pruebas que yo estoy haciendo. Es decir,
hay un protocolo de cómo se deben hacer las pruebas. De manera análoga, aquí hay un protocolo de cómo se debe abordar un problema de estos, precisamente para garantizar la calidad de los resultados. Y en esta metodología, que es el KDD, que como les decía es, digamos, la que primero formalizó este proceso, aquí vemos las etapas. En las diapositivas anteriores, siguientes, perdón, hay una breve descripción de cada una de ellas. Nosotros, pues, léanlas de manera general. Lo importante es que nosotros aquí en el curso vamos a seguir este tipo de estructura, que básicamente lo que hace es tomar unos datos, preprocesarlos. Preprocesarlo, acuérdense que es eliminar datos atípicos, analizar la parte de los faltantes, calcular, dividir de pronto en dos conjuntos, esos datos preprocesados, hacerles transformaciones. De pronto me interesa calcular algunos valores adicionales, o de pronto, por ejemplo, me interesa, si yo tengo señales, en el caso que les colocaba de acelerómetros, las señales, los acelerómetros las mandan 52 señales por segundo. De pronto no me interesa ver cada señal en particular, sino el agrupamiento de 2 segundos, es decir, me tocaría sacar el promedio de cada 52 datos en cuanto a aceleración. Entonces, a eso se refiere toda esa parte de transformación. Después de que ya yo he hecho la transformación, de que he trabajado todo en la parte de procesamiento también, ya aplico las técnicas de data mining. Entonces vamos a aplicar los diferentes algoritmos que vimos, dependiendo si lo que quiero es clasificar, si lo que quiero es predecir, si lo que quiero es asociar, o si lo que quiero es crear clústeres. Después esos resultados los vamos a interpretar, y el análisis de esos resultados son los que me van a permitir a mí precisamente generar conocimiento, y con base en este conocimiento, que es lo importante de todo este proceso, es tomar decisiones. Todos estos procesos, así como en todas las asignaturas que ustedes están viendo a lo largo de la carrera, lo importante no es resolver un ejercicio. Lo importante es que ustedes sepan que ese ejercicio o ese caso que están resolviendo, se va a utilizar la información y el análisis que ustedes hagan para tomar una decisión dentro de la empresa. Una decisión que puede ser de millones de pesos, millones de dólares, dependiendo el tamaño de la organización en el cual nos estemos moviendo. Pero lo importante, como les digo, es no solamente conocer esta parte de acá, que obviamente es muy importante, sino es muy importante y también muy valioso la interpretación y el conocimiento que extraigamos de todo a partir o como consecuencia de todo este proceso, para poder tomar la decisión más adecuada. El KDD es de las metodologías más utilizadas. Si ustedes ven, aquí está entre las 4 primeras, aunque hay otras metodologías como el CRISP-DM y el SEMA, que también han ganado una gran popularidad. Estas dos son basadas en el KDD y le agregan cuestiones adicionales, por ejemplo, estándares PMO, que es la Oficina para la Gestión de Proyectos, que tiene unos estándares para garantizar que los proyectos se ejecuten de mejor manera. Entonces se incluyen algunos estándares PMO, algunas recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista ISO 9000, todo garantizando de que el proceso se pueda llevar de mejor manera a feliz término. Eso es en el caso de CRISP, DM y SEM. Aquí van a ver, pues, una explicación de lo que es CRISP-DM. Está cada una de las etapas. Entonces, la ventaja de CRISP-DM es que precisamente, como involucra algunos estándares PMO, trata de dejar bien definido cada uno de los objetivos de las fases, deja definidas qué fases deben hacer, define exactamente qué es lo que se espera en cada una de las fases, lo que ayuda a estandarizar y ayuda a garantizar, pues, una gran confiabilidad en los resultados obtenidos. Esto, pues, lo pueden analizar ustedes con un poco más de calma. No se los voy a comentar aquí en la presentación para no extendernos más en la misma.
Bueno, aquí vamos ya a mirar esta última parte de la presentación, que es técnicas de algoritmos de minería de datos supervisadas y no supervisadas. Las técnicas supervisadas son en las cuales yo tengo una variable de respuesta, por ejemplo, las ventas como ahorita, eh, o las clases. Entonces, la respuesta mía es que yo sé que unos valores de aceleración, en el caso del proyecto Remind, eh, están asociadas a una respuesta, es que la persona efectivamente en el momento que yo tomé los datos estaba corriendo o estaba cocinando, o sea, cual sea. Es decir, yo tengo una respuesta, es decir, que cuando yo tenga nuevas observaciones y yo utilice una de estas técnicas de minería de datos y la técnica me diga, mira, esa persona está corriendo, yo puedo comparar contra en realidad lo que estaba haciendo la persona y no, aquí dice que estaba caminando, es decir, puedo evaluar el desempeño de la herramienta de esa manera. Eso en el caso de las técnicas supervisadas. Y lo mismo en el caso de si son pronósticos. Pues si el pronóstico me dio un valor, yo puedo comparar el valor del pronóstico contra las ventas reales y poder hallar parámetros como la desviación del pronóstico y cualquier otro parámetro que me interese calcular para evaluar el desempeño de la técnica de minería de datos. Y si ustedes se dan cuenta, esas técnicas supervisadas van de la mano con las que son predicción, es decir, pronósticos y clasificación, y las no supervisadas, pues no tenemos una variable de respuesta que nos esté monitoreando, sino que simplemente queremos describir unos comportamientos en los datos. Entonces, estas no supervisadas son el clustering, o a estas pertenecen el clustering y la asociación que mencionábamos anteriormente. Aquí pues tenemos unos comentarios sobre tareas comunes de minería de datos. Aquí está lo que es clasificación, que pues, básicamente ya lo habíamos comentado, que es un estudio de categorías predefinidas para catalogar cada nuevo elemento en alguna de las clases dadas. Los pronósticos son estudios de datos numéricos estimados con el objetivo de predecir un evento futuro, por ejemplo las ventas. Clustering o segmentación es segmentar una población en datos heterogéneos en un número de clústeres homogéneos, que era lo que mencionábamos anteriormente, y asociación, identificar elementos que tienen algún nivel de asociación a otros, por ejemplo, determinar comportamientos similares de productos o determinar artículos que se pueden ofrecer juntos en promoción. Las técnicas supervisadas, aquí está la explicación general de clasificación y aquí la de predicción o pronóstico. La esquematización es básicamente la misma. Tenemos un conjunto de entrenamiento, que es este de que está aquí, donde tenemos todas las variables independientes y la variable de respuesta o variable dependiente. Yo tomo este conjunto de entrenamiento o training set, acuérdense, ese training set se lo doy a aprender al modelo para que él identifique en la medida que estas variables toman ciertos valores cuál es el valor de la variable de respuesta. Después le doy los datos que están en el conjunto de prueba al algoritmo una vez él aprendió y él me va a dar los resultados de esta variable de respuesta de acuerdo con lo que él modeló. Entonces él me va a decir, por ejemplo, que aquí es yes o aquí es no, y resulta que de pronto aquí sí era yes, pero aquí también era yes y él había predicho que no. Entonces lo que se hace es calcular después unas métricas que vamos a ver después en la asignatura, que me van a permitir a mí precisamente poder determinar cuál es, por llamarlo así, la eficacia de la herramienta de Machine Learning que esté utilizando. Eso mismo podemos hacerlo con el caso de predicción. Lo único es que aquí la predicción es un pronóstico de un valor en particular y no de pertenencia a una clase. Lo mismo yo puedo predecir de acuerdo con la herramienta cuál es el valor que va a tener la variable de respuesta y comparar con los valores reales que se presenten en la misma. En el caso de clustering y de asociación, pues el esquema también va a ser muy similar. Entre las dos se seleccionan características, si hay una medida de similitud, eso lo veremos más adelante, cómo se toma esa medida, se hace el clustering o asociación, la evaluación y la interpretación de los resultados. Básicamente eso es los procesos de manera general que vamos a estar viendo
en el curso relacionados con lo que es minería de datos. Y después de este video les recomiendo ver el tutorial de RStudio. En la medida que tengan algunas dudas, me pueden escribir